Muy buen día familia, bienvenidos a su podcast favorito, Adán Legendario sin Censura. De nuevo es un placer estar aquí con ustedes, esperando que este show, este programa sea de bendición, acompañado de mi hermano de montaña. Antonio López, y una vez más sean bienvenidos a este su podcast y esperamos que sea de bendición el tema que vamos a traer hoy en este día, que es un tema un tanto, digamos, polémico, un tanto real también. Es real, muy real. Y pues ahorita vamos bueno, el tema es la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahorita vamos a hablar sobre el tema para que no vayan entendiendo. Tal vez ahorita dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Así Ahorita, es. pues ahorita Dios va a empezar con esto. Así es, y también un saludo a nuestros hermanos legendarios que siempre me los imagino yo, Tony, que vienen como el ángel con Daniel, que no llegaban porque traían acá librando batallas y todo eso, ¿verdad? Pero están muy bien y esperemos en Dios que ya muy pronto se reintegren de nuevo. Y por cierto, también está próxima nuestro top, ahora en En septiembre. septiembre, así Pueden ir es. apartando sus lugares, pueden ir abonando. Créanme que va a ser de bendición para sus vidas también. Ándale, y para todos esos legendarios que vamos a servir, hay que empezar a darle al ejercicio también, a la oración, menos pan. Ay, caray. Bueno, pero pues aquí estamos para darle, esperamos como siempre que este programa sea de bendición para usted, sea de crecimiento y que las cosas que nosotros hacemos las hacemos de la manera que sin tratar de herir corazones ni dañar a nadie. Eso es lo menos que queremos. Pero bueno, un buen tema que traemos Y hoy. simplemente, pues, la opinión que emitimos cada uno es responsabilidad de nosotros. Igual, pues, eso es nuestra opinión. No tratamos de convencer a nadie, simplemente damos nuestra opinión. Lo que sí les pedimos es que pongan sus comentarios, hagan sus sugerencias para que podamos traer algún tema de su interés y, pues, también, pues, ir cada día mejorando más esto, ¿no? Mejorando, así es. Ya aún más nos falta que digamos patrocinadores y todo eso, ¿verdad? Pero algún día, para que vean que aquí hay visión, ¿no? Aquí sí hay visión. Un día vamos a tener hasta los personas detrás de cámaras y todo eso, ¿verdad? Porque así tiene que ser nuestra vida, señores y señoras. Ok, bueno, Tony, vámonos a darle. Bien, el tema que escogimos ahora es acerca de esto de la unidad del Espíritu Santo, porque hemos visto de manera general en todas las iglesias, no importando la denominación que sea, hay siempre una división entre denominaciones, hay un celo entre iglesias y a final de cuentas por eso es que le pusimos ese tema, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A final de cuentas cada uno de nosotros debemos estar unidos por el Espíritu de Dios, que es el que nos guíe, pero muchas veces hay esa división entre iglesias. Vamos a ver primeramente de forma general entre las iglesias, entre las denominaciones y posteriormente vamos a ver ya en una iglesia. Ojo, esto que estamos diciendo no es exclusivo de una sola iglesia, ni a la que nosotros asistimos para que no piensen que estamos proyectando algo, no estamos proyectando nada, simplemente es algo que hemos visto en muchas iglesias y es algo pues, con lo que se vive día a día y al final de cuentas la iglesia de Dios no puede estar dividida, pues porque la palabra de Dios nos dice que somos un cuerpo y un cuerpo permanece unido. La mano no puede darse para un lado y el pie para el otro, ¿no? Todo debe ir coordinado y hacia una misma dirección. Y es por eso que hoy estamos tocando este tema. Así es. Bueno, para comenzar, para darle un poquito de contexto. No es nuevo, Tony, ¿verdad? No. Como lo hablamos. Siempre ha habido divisiones en iglesias o también en religiones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocasiona cuáles son los principales motivos de divisiones generales en iglesias? Teología, lo que creen, lo que piensan, lo que se imaginan, el poder. El poder ha causado muchísimos daños, muchísimas divisiones en lo que viene siendo una iglesia o como lo comenté este, en una creencia.
Y la cultura, también la cultura. Esos son los principales factores de tantas divisiones que ha habido en el pasado y que sigue habiendo todavía. Ahora, quitamos eso a un lado, Tony, y ya entramos en división dentro de la iglesia. Digamos ya en una católica, en una cristiana, apostólica, romana, ¿qué más hay? Adventista, mormones, testigos, o sea, hay un sinfín. Y los principales es el celo porque fulano de tal hace esto, o que yo quiero mirar como aquel, y eso. El poder, queremos el puesto siempre de alguien, o que no, es que yo lo puedo hacer mejor, ¿verdad? La vanagloria, que no hay nadie como yo soy el que reparte la papa aquí, y se acabó. Y a veces hasta se pone, ha habido gente, Tony, que se pone hasta como son ellos, después Dios y después todo lo demás. Sí. Esa es la vanagloria. Y la más peligrosa, pienso, de todas, Tony, es la carne. O sea, seguir con las costumbres de antes, al final de cuentas que no haya habido una renovación de nuestra mente, como dice la palabra de Dios, ¿no? Así. Siguiendo las mismas costumbres del mundo y lo que venimos arrastrando y que en realidad no hayamos nacido de nuevo, ¿no? Estamos en esa situación viviendo en la carne y no en el espíritu. Exacto. O sea, que tú quieras hacer las cosas, digamos, ya acepté a Cristo, o voy a la católica, no sé, testigo de Jehová, lo que sea, ¿verdad? Y estoy ahí, pero quiero hacer las cosas dentro de la iglesia del cuerpo como las hacía antes de mi arrepentimiento, en mi vida pasada, como tú lo quieras llamar, Sí. ¿verdad? Y le hago caso más a los impulsos de mis deseos de la carne, de que es que esto yo lo arreglo de esta manera. Cuando se sube tu apellido, ¿cuál es tu apellido? Constantino. Cuando se le sube Constantino, Sí. así son los Constantinos y así lo tienen que hacer. Así somos. Y que no ha habido ese cambio, ¿no? Y luego, exacto, y la mayoría dicen, no, pues como así eran tus antepasados y mis Pero sí, adelante entonces. Sí, mire, estaba viendo un sustento bíblico que habla acerca de esto. Viene en Filipenses capítulo 2, versículo 2, donde aquí decía Pablo, dice, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Él decía que cuando habla de esto es que está hablando de que hay una división, que todo lo que está en la iglesia, vamos a tocar primeramente lo de la iglesia en general, ¿no? No son el mismo sentir, cada quien tiene su propia, como tú te decías de la teología, tiene su propia regla, su propia denominación, sus estatutos dentro de la iglesia, y ellos piensan que la forma en la que ellos hacen eso es lo correcto y ellos son los elegidos, los escogidos, ¿no? Yo recuerdo una vez, no me acuerdo si ya lo platiqué, que en una ocasión a mí me tocó ir a una reunión de pastores. En esa ocasión, estamos en la reunión de pastores, yo le comenté a algunos pastores, o sea, yo no soy pastor ni nada, pero ahí tuve como de colado. Cuando hay una fiesta y lo invitan a él y yo voy. De colado, pues. Yo voy de colado, así iba yo, exactamente. Entonces yo comentando con unos pastores le decía, fíjate que estaría bien un día, porque decimos que Mexicali para Cristo y Mexicali para Cristo, y había letreros en aquel tiempo que decía Mexicali para Cristo. Entonces yo le decía, oye, estaría muy bien un día evangelizar una colonia, todas las iglesias. Y que en esa calle estuvieran todos los hermanos en una casa diferente. O sea, todas las casas hubiera un hermano tocando la puerta evangelizando para que no pensaran que son de otra denominación, ¿va? Porque sabemos que casi nada más una denominación la que hace eso, ¿va? Y en ese sentido, yo sí me respeto para ellos porque hacen eso, lo queríamos hacer todos. No, y en el calor y todo eso. Sí, entonces yo le decía a él, fíjate, deberíamos de hacer esto e investigar cuántas iglesias hay en ese lugar y decirle a la gente, mira, hay esta iglesia cerca de aquí, de tu casa o de tu barrio, para que si gustas tú, asiste a ella. Ajá. Entonces, no me hicieron jalón porque obviamente entra el celo, o sea, ¿cómo voy a permitir que tú te lo lleves a tu iglesia?
yo les decía es que no se trata de que yo me lo lleve a la iglesia donde yo pertenezco, a la que yo asisto, pues simplemente que ellos conozcan a Cristo, lo reciban y ellos empiezan a seguir al Señor en la iglesia que ellos escojan ir. Porque simplemente a nosotros los que nos debe unir es el Señor Jesús, el plan de salvación que hay para todos. Ya después de ahí hay una división tremenda, porque ahí empieza lo que son los sectorismos, o lo que empieza lo que son las denominaciones, y eso es una diferencia. Así es. Por eso ahí decía en Filipenses 2:2, dice, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Dice que unidos en un espíritu. Quizás Dios el que nos una y que sea el mensaje de salvación que llevamos a las personas. No que es que nosotros pensamos que es así. Por ejemplo, algunos dicen, es que no estamos de acuerdo con el diezmo, no estamos de acuerdo con el bautismo, no estamos de acuerdo con esto, que si lleva a verlo, que si no lleva a verlo. O sea, son denominaciones que hacen una separación cuando al final de cuentas lo que el Señor nos llamó es para ir y predicar el Evangelio. Dice que lo llevamos a todas las criaturas y les enseñamos a hacer esas cosas. Y lo que menos hacemos es eso. Vamos y adoctrinamos de acuerdo a nuestra denominación. Y no estamos siendo del mismo sentido. Yo le decía a esas personas, si lo hacemos así, ubiquemos las iglesias que hay en este lugar, digamos los horarios y los días, y la gente, que le invitemos que vaya ahí, para que no tenga, porque si esto lo hago en la Progreso, yo asisto a una iglesia en Palaco, obviamente no me va a traer la persona hasta acá. Pero si la persona quiere ir, bueno, pues que vaya, ¿no? Pero la idea es que la persona se congregara en un lugar cerca de su casa. Entonces ellos empezó el celo y no hicieron nada, ni lo propusieron ni nada. Precisamente por eso la teología o la denominación que no quieren, y entra el celo que no, ¿cómo lo voy a llevar? Simplemente muchas veces también hay eventos entre iglesias. O sea, por ejemplo, hay una iglesia y muchas veces siendo de la misma conferencia, tienen un evento en una, invitan a las demás y no van, porque tienen ese celo de que a lo mejor le gusta que la iglesia se vaya para allá. Entonces no estamos en un sentido. A final de cuentas, lo que hemos de buscar, si una persona se va a otra iglesia, bueno, mientras busque de Dios, está bien. Pero no queremos que se nos vaya de nuestra iglesia. Pues si no quieres que se vaya de tu iglesia, pues enseñémosle la buena doctrina o la sana doctrina. Y eso es lo que va a mantener a la persona ahí, más que nada, manteniendo unido a Cristo, porque al final de cuentas las iglesias no son las que dan la salvación, sino la que da la salvación es Cristo. Por eso dice unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Claro, conocer a Cristo. En sí, Tony, perdón te interrumpo. En sí, realmente, mira, algo que yo he aprendido y lo he aprendido también en estudios, en prédicas, todas estas cosas que nos gusta hacer, porque realmente si estamos en una prédica, si estamos el domingo en la iglesia es porque nos gusta la prédica y eso, ¿eh? Si estamos en ¿qué te digo? Un estudio es porque nos encanta aprender cosas nuevas. Pensamos que el día de mañana va a ser útil para X cosas, ¿no? Sí. Pero una cosa que yo he aprendido es de que el domingo, porque la mayoría de los servicios son los domingos, porque es el día del Señor. Es el día del Señor. Ahí está. ¿Por qué es el día del Señor? O sea, estamos en la iglesia el domingo porque es un día escogido para ir a dar gracias. Eso es todo. En realidad es para ir a dar gracias y honra al Señor de señores. Así es. Ya de que, es que tengo que ir porque me tocó estar ¿qué es lo que estás tú? En afirmación o en vigilancia o en el grupo alabanza o quiere, lo que sea. Eso es otra cosa, pues. Es una manera de servir, pero no es lo principal. ¿Sí me explico? Lo principal es ir a dar gracias y honra. Y fíjate, algo que tocaste y que nos lo ha hecho nuestro pastor, ¿no? Cuando nosotros decimos, es que tengo que ir, cuando uno dice tengo, es que ya lo voy a hacer forzado, no porque lo voy a hacer libremente. Y cuando, como dice George, ¿verdad? Vamos los domingos porque es el primer día de la semana en el cual se le agradece a Dios por todo lo que nos guardó esa semana, por lo que nos proveyó y por todo, y le honramos y le adoramos ese día. Entonces, cuando yo digo, necesito ir a la iglesia mañana, ya es otra cosa, porque yo estoy viendo que yo necesito
estar ahí. Yo necesito estar dándole gracias a Dios por lo que hizo la semana pasada. Pero cuando digo tengo, es que levantarme temprano. Es un paréntesis de lo que decía. Bueno, y sí pasa, pues. O sea, a mí a veces me pasa que ando todo molido, lo que sea. Y digo, híjole, mañana en la iglesia. Pero ahí es donde, ese es otro tema totalmente, ¿verdad? Ya después me pedrean por eso, pero ese es otro tema. Pero a lo que voy es esto. ¿Qué malinterpretamos, Tony? ¿Sí? El por qué debemos de estar ahí en una iglesia y lo malinterpretamos. Es que soy pastor porque tengo que dar la prédica a mis ovejas. O si soy ujiero, lo que sea, es que me tengo que ver bien para que miren que acá o que hago las cosas o lo que sea. Y ahí es donde dejamos que la carne nos gane muchas veces, porque le damos prioridad a cosas que no tienen que ver con el propósito de ir a la iglesia. Le damos prioridad a ministerios o a significantes cosas que hay en una iglesia o pasan en una iglesia y nos olvidamos de lo principal, que es Dios. Así es, fíjate, eso es algo muy importante, ¿no? Ahí la iglesia a la que nosotros asistimos, ahí el pastor siempre ha remarcado esto, ¿eh? El Señor vino para servir, no para ser servido. Nosotros somos servidores de Dios. Y nosotros también debemos ser imitadores de Cristo y debemos de servir. Y el pastor algo que nos dice, ahí en la iglesia en la que asistimos tenemos dos servicios. Si tú eres servidor, tú vas en uno servir y en el otro recibir. Porque no nomás se trata de estar sirviendo y sirviendo y sirviendo y no te alimenta nada. Y no vas a ir ni a agradecer a Dios, ni vas a ir a alabarle, ni vas a ir a adorarle, ni vas a ir a alimentar de su palabra. Y entonces no va a haber ese crecimiento espiritual y vamos a estar siempre en la carne y siempre vamos a estar diciendo es que tengo que ir, es que tengo que ir. Lo más importante no es que ese día estés en la puerta recibiendo a alguien. Sí es importante, ojo, sí es importante. Pero lo más importante es que yo llegue ese día y diga, gracias Señor por la semana que me diste. Hoy te vengo a adorar, eso es importante. Entonces, no puede estar por encima cualquier red o ministerio. Hay iglesias, Tony, que no sé por qué, será porque nuestro pastor también es muy activo, siempre anda pensando cosas y ideando cosas y eso. No que de repente le salgan, sino que está pensando. siempre anda mirando a futuro. A futuro, y esa iglesia a la que nosotros asistimos siempre está activa, pues. Y ya cuando acuerdas, ya se abrió, por decirlo, otra red, otro ministerio más por la necesidad que hay de suplir. Y entonces, si una persona, Tony, tú lo dijiste ahorita, no está siendo alimentada o no tiene esa comunión como realmente tiene que tenerla en el Señor, y lo pones en un lugar, o él dice, pues porque las cosas que hacemos en nuestra iglesia a la que asistimos, pues es voluntario, nadie te pone ahí y te dice, oye, tú vas a hacer esto, no, es voluntario. Vas de voluntario a cierto lugar, pero si no tienes esa comunión, esa comprensión de por qué estás ahí y a qué te debes que estás ahí, es donde empiezan problemas. Porque no estás siendo alimentado de lo que realmente deberías y estás mirando para todos lados menos para... Sí. Y hay un momento en que te sientes tan importante, tan indispensable, que se te olvida que lo importante y lo indispensable es ese día es darle gracias a Dios. Así es. Y muchas veces esto surge, y como decíamos hace rato, esto surge cuando dijimos que íbamos a tocar primeramente las iglesias en forma general. Muchas iglesias son grandes de hermanos que se congregan en ella. Y muchas veces piensan que porque hay muchos que se congregan ahí, ya son más importantes que otras, ¿no? A final de cuentas, todas son importantes porque si se predica la palabra de Dios y la sana doctrina, cualquier iglesia es importante.
Y el hecho de que tenga un número de gente no la hace más importante, ni podemos decir que esa es la buena o que es la que es. Y lo peor del caso es que esa gente se lo cree. Se cree que es la buena y que los demás no. Entonces hacen esas diferencias entre las otras y eso es lo que marca el que haya división dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, porque al final de cuentas todas las iglesias son un cuerpo de Cristo. Pero vamos a hablar más a fondo. Fíjate, la misma palabra nos lo dice, porque como les comentamos, esto no es nuevo, esto ya viene desde que se fundó la iglesia, lo miramos que entre los mismos apóstoles había divisiones, y no estaba hablando que se tiraban o algo así, En Corintios. sino que una división se puede hacer por la manera de pensar. ¿Sí? Tú piensas de una manera, yo pienso de otra, ¿verdad? Y en eso lo habla Pablo en Primera de Corintios 1:10. Por celos, dice, porque todavía son carnales. Primero que vamos a lo mismo, la carne, pues. Cuando dejamos que nuestros sentimientos, nuestro orgullo, nuestra manera de haber crecido, ya haya sido nuestra cultura, o que es que a mí no me vas a decir nada porque mi papá es el pastor. Por decirlo de esa manera, ¿no? Y es que de hecho voy a leer el versículo. A ver. En 1 Corintios 1:10 que mencionó George. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo. En primer lugar dice, pónganse de acuerdo. Y que no haya, ¿qué? Divisiones entre vosotros. O sea, nadie piense, es que este ministerio, aquí con nosotros le llamamos red, pero al final de cuentas una red es un ministerio. Es que mi ministerio es más importante que el de ustedes. O sea, el de la alabanza es más importante que el de Ujieres. O es más importante que el de vigilancia. No, todos los ministerios son importantes. Por eso dice, pónganse de acuerdo porque todos vienen a servir a Cristo. Y no debe haber divisiones entre todos, porque cada uno de los que están ahí van a servir a Cristo y van a recibir a los que vienen a adorar al Señor. Dice, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estén enteramente unidos. O sea, que todos sepamos que estamos unidos por Cristo y todos sepamos que es el Espíritu que nos vaya unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Por eso dice ahí bien claro que no haya divisiones. Y cuando decimos divisiones no decimos que nos estemos peleando los ministerios entre otros, no, pero sí pensamos que de repente mi ministerio es más importante que los demás y eso es donde empieza a haber esas divisiones. No te vayas tanto, o sea, no necesariamente puede ser entre ministerios, sino en el mismo ministerio. Sí. Yo de los específicos. Yo conozco más, sí. Yo tengo más tiempo aquí y aquí mis chicharrones truenan, como dicen. Y tú vas empezando en el ministerio. ¿Qué me vas a decir? Yo llevo, ¿cuántos ahí años aguantando el calor afuera y llega otro? Bueno, está también la idolatría. Y no estoy hablando de que adorando a otros dioses o imágenes, no. Idolatría puede ser de que mi uniforme, mi traje, lo que sea, o lo que yo uso, como me distingo para un servicio el domingo. Sí, pues, o sea, que le des más peso por ejemplo, que le dé más peso a su camiseta de vigilancia que a la camiseta de afirmación. Exacto. Porque yo estoy afuera cuidando los carros para que la gente esté tranquila adentro y sepa que está seguro acá y ellos no se desvíen de la atención. Entonces es importante, y claro que es importante. Claro. Son tan importantes todos los ministerios, ninguno es menos que el otro. La otra, enemistad o pleitos. Que vamos a lo mismo, a la carne. Es que tú a mí no me vas a decir cómo. No me vas a decir, yo sé. Es más, mi amigo es el pastor. Y a mí ya me invitó una carne asada y a ti nunca te he invitado. Entonces yo ya tengo... vegetariano. Sí, yo ya tengo una... Ya tengo una jerarquía. Los 3 escalones más arriba. Jerarquía, ok. Y pues eso te lleva a pleitos. Te lleva a pleitos, celos, enojos.
Y ya cuando acuerdas, ya llega a rivalidades, que ya te miro y que de lejos te miran más bonito y puras de esas, ¿verdad? Disensiones y, Sectarismo. ok, y herejías. Esto lo pueden mirar en Corintios 1, 3, 3. Pero voy a lo mismo. Cuando no estamos sembrados o no tenemos esa hambre de buscar, Tony, dejamos que el cuerpo gane, que la carne, como se, perdón, no el cuerpo, la carne. Y ahí es donde entran todos estos conflictos. Sí, es que esto es tan importante. Mientras nosotros empecemos a conocer más de Dios, empecemos más a exponer su palabra y estar siempre atentos pues en este caso cuando vamos a la iglesia, a las prédicas o los estudios que haya, pues nos vamos a hacer más espirituales y vamos a ser cada vez menos carnales. Y les digo, esto se presenta en todas partes, como decíamos en un principio, entre iglesias, dentro de una iglesia, entre ministerios, y dentro del ministerio entre los hermanos que conforman el ministerio. Y ahí nosotros hemos de darnos cuenta en esto. O sea, ¿por qué la palabra de Dios varias veces nos dice sean todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo sentir? Y no una vez soportándonos unos a otros. O sea, nos lo dice infinidad de veces. O sea, Dios ya sabía, ¿no? Mira, De esto, ¿no? Pero nosotros, esta parte como que o la omitimos leerla. no me cayó bien. Fíjate, de hecho, ahorita que hablas de eso, en Romanos, hay varios, a mí me encanta Pablo, me encantaba cómo él se expresaba. Y en primera, solo para dar un ejemplo, en Romanos 16, versículo 17, él dice de esta manera, les ruego, coma, hermanos, coma, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas. Está hablando de personas que venían y metían cosas que no eran al evangelio, ¿verdad? Pero al final del día eso causaba divisiones. Pero Pablo usa esta palabra, les ruego. ¿Y qué es rogar? O sea, imagínate un niño cuando te pide un juguete, tus hijos, yo creo te acuerdas de ellos, o un dulce o algo, papá, dámelo, por favor. Ahí se tiraban al suelo casi, daban vueltas para allá y para acá, pero pidiéndote algo. De esa manera, Pablo lo dice, pues, les ruego que por favor no se metan en estas cosas, pues no hagan eso. Y eso, fíjate, me recuerda a un versículo en la Biblia donde la palabra de Dios dice que el pueblo de Berea era un pueblo más sabio que de Tesalónica. Porque dice que el pueblo de Berea siempre estaba atento cuando se hablaba algo de la palabra de Dios. Siempre estaba escuchando. Y siempre escuchaba. Por eso, por lo que acaba de decir George, ¿no? Que si alguien viene y nos trae una enseñanza y todo esto, está bien, la recibamos, la aceptemos. Pero decía que este pueblo de Berea era tan sabio, era más sabio que dice, estaban solícitos a escucharla. Pero después de que se acaba de escuchar, cuando ya iban a sus casas, iban y escudriñaban para saber si lo que habían dicho ahí era cierto. Y si era cierto, lo tomaban, y si no era cierto, lo desechaban. Entonces eso es tan importante que pues, empecemos a distinguirlo. Y eso nos va a dar la certeza de estar unidos siempre, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora también hay otra parte en la palabra donde dice que no seamos como las olas. Sí, que te mueven de un lado y para otro. ¿Qué significa eso? Yo lo tomo de esta manera en este tema. Pues la palabra de Dios son nombres inestables. Exacto. Que no te dejes llevar pues por todo. Lo que escuchas, lo que ves, hasta lo que miras, X cosa, ¿verdad? Y eso, cuando tú te dejas llevar por ya sea chisme, sea lo que sea, te distrae de la verdad, de por qué estás ahí otra vez un domingo en la iglesia, pues. So, sí, muy buenas. Dice la palabra es que no hagamos caso a los chismes, ¿no? Y debemos de ver esto. Parece lo para que entendamos que hagamos caso. Como dice nuestro pastor, todo mi caso me hace. Saludos, pastor. Pero sí debemos de ver esto, ¿no?
cada uno de los ministerios, bueno, primeramente cada una de las iglesias que hay en las diferentes partes de la ciudad, del estado, del país, del mundo, lo que sea, cada una de las iglesias estamos para ir a dar a conocer a Jesús como Salvador y a Dios como el Todopoderoso y nuestro Dios. Esa es la función de la iglesia, porque dice que es la columna y sostén de la verdad. Debemos dar a conocer esa verdad. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y esa es la función de la iglesia, no es empezar a hacer sectarismo de que yo soy la de la fe en Cristo Jesús, yo soy la bautista, yo soy la adventista, yo soy la pentecostal, yo soy esto, yo soy lo otro. No, al final de cuentas, lo que nos une en común debe ser Cristo siempre, o Dios debe ser el que nos une. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya dentro de una iglesia, en cada uno de los ministerios debemos de saber que cada ministerio que está conformado en la iglesia es para dar a conocer al Señor a la gente que va llegando a la iglesia, capacitarlas para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no es así, si no lo hacemos así, vamos a crear un divisionismo. Y lo dice la palabra de Dios en Marcos 3, 24, 25, dice, y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. La primera parte podemos decir que son las iglesias en general, porque está hablando del reino. Dice aquí, y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. La iglesia no puede permanecer si toda la iglesia está dividida. Que yo soy de esto, yo soy de lo otro, ¿no? De hecho, la palabra Dios le decía a Pablo. Algunos dicen que yo soy de Apolo, otros dicen que yo soy de Cefas. Dicen, ¿está Cristo dividido? Y luego aquí dice, y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Ya se refiere a lo más local, a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros fuimos llamados a la unidad. Por eso es el tema de la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Ahora, fíjate, yo te voy a contar la primera vez que yo llegué a la iglesia donde asistimos. No hablaba español. No, deja de eso, bro. Llego a una iglesia, nunca había pisado en una iglesia grande, así de muchas personas, ¿verdad? Y llego y en ese tiempo las panderistas, son panderistas, ¿no? Sí. Estaban El arriba. grupo de artes, ahora se llama grupo de artes. Ok, estaba arriba en el podium, allá arriba donde está ahorita la... Ajá. Y llegas y están bailando y traen sus... todo lo que usan, banderines y panderos y todo eso. Y estaba la alabanza, bro. El grupo, pues, de alabanza ahí cantando y dejándose algo bien, algo bonito. Y yo me quedo y digo, wow, man. Para mí fue como mirar un Cadillac. De hecho, una vez le comenté eso al pastor. Para mí en ese tiempo era como mirar un carro del año, no sé, algo bonito por primera vez, bro. Y luego llegas y te recibe el Ujier. Y, bienvenido, con su traje y uniforme y todo acá, bien vestidos. Pues. Los de recibe Juárez, bienvenido a la mejor iglesia. Ándale también. Saludos, Juárez. Y ya van, te sientan y todo eso, ¿verdad? Casi hasta un café te dan ahí, una botellita de agua. Pero hablando de lo que estás hablando, ya reflexionando y ya mirándolo de fuera, qué importante son todas estas detalles y ministerios en el cuerpo, que viene siendo la iglesia. ¿Por qué, bro? Porque si yo vengo cargado de tantas cosas de la calle, de todo pateado allá afuera, y ando buscando un lugar un consuelo, ¿sí me entiendes? Un consuelo, un lugar donde voy a ser bien recibido, donde no me van a juzgar cómo llego, vestido, si me acabo de bañar o no, vengo del jale o lo que sea, pero que me reciban bienvenidos y te dan un asiento, ¿no? Y ahora como ustedes afirmación o consolidación. Ajá. Que digamos, ellos lo que hacen, si tú aceptas a Cristo, te dan una pequeña charla, ¿verdad? Pero no es solo una charla. Yo lo que miro ahí en ese momento digo, wow, tal vez esta persona llegó
solo aquí, no tiene a nadie o sola, y ya está un hombre o una mujer, porque así es, si es mujer, pues una mujer, si es hombre, hombre, escuchándolo, poniéndole atención tal vez a lo que quiera decir. Y eso para mí, mirarlo por primera vez, era como, qué bonito, qué organizado se mira aquí, qué armonía hay aquí. Ya que fulano de tal, que se paró, que tú tenías que haberte parado, que esto y esto. Si una iglesia o un grupo no crece juntos y no se mantienen en armonía, Ajá. ahí empiezan los problemas, bro. Y en vez de recibirte acá que buenos días, bienvenido a la mejor iglesia del mundo, te van a decir, ¿sabes qué? Órale, vaya, siéntese allá. Y también eso que dice George es muy importante, ¿no? Porque cuando hay cuando estamos unidos en un mismo espíritu, eso se refleja en las personas que van llegando. Hay esa armonía, hay esa paz, y la gente, como dice él, si vienes cargado, sientes que llegaste al lugar adecuado, sientes que Dios es el que te habla, te da esa paz que, como dice la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Los problemas siguen, pero Dios te da esa paz. Y cuando tú ves esa armonía dentro de una iglesia, eso se contagia. Y eso ayuda para que las personas puedan afirmarse en el Señor. Porque si ves una iglesia donde no está unida, pues nadie va a querer, oye, pues si hay problemas afuera y me encuentro problemas en casa, no. Salgo corriendo. Pues sí. Entonces, pero hay algo muy importante que hemos de entender, cada uno de los servidores que estamos en la iglesia, desde el pastor hasta la persona que limpia la iglesia, y cada uno de ellos es tan importante, y eso lo ha dicho muchas veces el pastor, cada uno de ellos es tan importante como el pastor, él eso lo ha dicho, y de esto lo pueden constatar cuando vayan a la iglesia. Ahora, algo muy bonito que de nuestra iglesia que asistimos, que es la mejor acá. No, es que esta iglesia realmente es muy activa, pues. A mí me gusta mucho, caí, como dicen, como anillo al dedo cuando llegué ahí, porque es muy activa. Ahí tenemos desde cuneros, que los niños, los jóvenes, prejoven o algo así, los youth, creo, antes de ser No, pero ese es un retiro. Está la red juvenil. juvenil, para chamacos como de 12 a 16. No creo, porque no me aceptaron. Y luego ya están los más adultos y así, ¿verdad? Matrimonios, La red de matrimonios. de matrimonio, los hombres de valor y que mujeres de valor y de todo. La red de misericordia. Misericordia. Entonces, de evangelismo. pero mira, está desde chiquitos, porque hay niños cuidando a otros niños, pues, aprendiendo a cómo lidiar, cómo cuidar a niños. Son niños un poquito más grandecitos que los otros. Pero eso es lo bonito, porque yo digo, ¿cuánto se necesita? Primero que nada, tienes que estar en paz con Dios y contigo mismo para poder llevar este ministerio, ¿verdad? En el que estés. Pero imagínate que llegues y que andes con contiendas, que fulano de tal, que fulano, pues nadie va a querer estar, ¿no? Va a salir corriendo. Y es que fíjate, eso que dice George es tan importante, y lo dice la palabra de Dios. Debemos de entender cada uno de los servidores, este versículo debemos de aprendérnoslo y casi tratárnoslo en nuestra mente y nuestro corazón. En nuestra mente y nuestro corazón, no en la piel. Donde dice Salmo 115, versículo 1, dice, no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Los que estamos ahí no estamos para recibir gloria a nosotros, estamos para darle gloria a Dios. Por eso dice en el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Porque estamos ahí para glorificar a Dios. Cuando entendamos esto en todas las iglesias,
Y en cada una de las iglesias y en cada uno de los ministerios llega Cristo. llega Cristo por su iglesia. Llega Cristo, la verdad. Sí. Es la verdad, bro. Pero eso es lo que queremos, Pues sí. Todos dicen, no, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Hay una que me gusta mucho, que dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y esta palabra aborrece no más es de que no lo puedo ver. No, el simple hecho de que No lo de, toleran, no de lo que no aguantan. toleras o que tuvieron una pequeña discusión o X cosa y ya, Ya lo veo, me duele el ya, estómago. exacto. Eh, Eso ya es una manera de aborrecer, De pues, rechazo. de rechazo, bro. Son pequeñas cosas que tiene la palabra Y que en, nos hacen crecer. y en el Salmo 133, en el versículo del 1 al 3, pero nos vamos a leer el 1 y el 3. Ujú. Es lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Imaginas toda la iglesia en armonía, o juntos, pero también en armonía, porque podemos estar juntos y no estamos en armonía. Sí. Estamos como perros y gatos, como No, usted dice. No como perros y gatos, sino pues simplemente creyendo que somos mejores nosotros y que debemos de recibir la gloria, cuando ya dijimos hace rato que el que merece toda la gloria y toda la honra es el Señor. Y en el versículo 3 dice, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida eterna, o la vida para siempre. O sea, cuando se cumple esto, la iglesia es bendecida grandemente y nuevamente puede surgir el tan de repente ándale, o el avivamiento de la iglesia. Es ándale. tan importante. Y eso pasó en Hechos, ¿sí? Cuando por fin los apóstoles, que es la iglesia, pues la La iglesia primitiva, primitiva. dice la palabra que estaban en un solo sentir, en armonía, en un solo sentir, en un solo pensamiento, porque tú puedes estar, como dice Tony, tú puedes estar aquí rodeado de gente y se puede No mirar cuántos, que, pero no nos llevamos bien. ándale, pero no están en ese mismo apoyo mutuo en pensamiento, en corazón, en lo que, como quieras llamar, no va a pasar. Y ellos nos demuestran que cuando eso pasó, se derramó el Espíritu Santo. Y es lo que queremos mirar cada domingo, pues, que se derrame ese Espíritu Santo y sacar todas estas divisiones, todos estos malos entendidos, fuera. Allá como tiene que estar el chamuco afuera, ¿verdad? ¿Algo más, Tony, que Pues quieras simplemente ya ya para cerrar? para concluir, esa es la invitación a cada una de las iglesias de manera general, a que veamos lo que nos une, y lo que nos une es Cristo, y empecemos a compartir y a trabajar juntos en ese sentido, porque esa fue la gran comisión que dejó el Señor. Si cada iglesia, no importando la denominación, no importando sus estatutos, obedeciéramos la gran comisión, otra cosa sería. Y dentro de la iglesia local, cada una de los ministerios o de las redes que están ahí debemos de trabajar unidos, porque una no funciona sin la otra. Hace rato mencionamos la red de jóvenes, la red de niños, la red de matrimonios, la red de varones. Cada una de esas redes funcionan para que la iglesia crezca y esté unida y crezca espiritualmente, y dejemos cada vez de ser más carnales para volvernos más espiritual y estar juntos, como dice la palabra de Dios, en armonía, para que ahí venga la bendición sobre nosotros. Así es. Yo por último quiero decir esto. Conocemos muchos servidores en diferentes iglesias, en legendarios o muchos que tampoco no son legendarios. Pero algo que me llama la atención es que cada quien creemos, Tony, que nuestra iglesia es la mejor. ¿Sí me entiendes? Y yo no lo miro de una manera negativa, sino lo miro de una manera positiva. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando eso creemos de nuestra iglesia, ya sea que la iglesia que asistimos o la del pastor fulano, así, significa que estamos dando lo mejor y el mejor aspecto para que sea un lugar digno de la presencia de Dios. Yo lo miro de esa manera, no tanto en la competencia, sino por decir, no, es que nuestra iglesia, mira qué bonita está limpiecita,
que te recibimos, te ayudamos a estacionar el carro, lo que sea. No como competencia, sino por honra al que honra merece. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, haber abierto sus puertas de nuevo. Bendiciones, que Dios los cuide y esperamos sus comentarios, Sugerencias, sugerencias. algún tema que quieran que toquemos y lo preparemos. Y recuerden, esto esperamos que sea de bendición para su vida, como también esperamos que sea de bendición para nosotros. Así es. Que Dios los bendiga, se cuidan mucho y nos miramos para la próxima. Bendiciones. Hasta el próximo domingo. Bendiciones. Dios les bendiga.